Eh, Me gustaría que Jorge hiciera la oración para que Dios pueda bendecir este estudio. Okay. Señor Dios y nuestro Padre, en nombre de Jesucristo, entramos en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta reunión. Traiga a los hermanos que tienen que venir, que vengan en paz y en seguridad para aprender. Dios, diríjanos su palabra, enséñanos a abrir nuestros ojos para los engaños de este mundo. Para aquí estamos para aprender y queremos saber más de ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hacer para los estudios descodificando la palabra de Dios. El estudio de hoy va a ser la adoración de Dios, del dios Dagón o pez en el catolicismo. La adoración del dios Dagón o pez, que es lo mismo en el catolicismo. Este estudio será de bendición acerca de la adoración del dios pez dentro de la Iglesia Católica. Vamos a ir a la página 1. Bueno, la página 1 no necesitamos leerla, ¿verdad? Porque ya siempre la hemos venido leyendo. Solamente el título es la adoración del dios Dagón, que es el mismo pez en la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a pasar a la página 2. Dice así: el dios Dagón, o Dagán también se conoce como Dagán también. Abajo usted lee: la aplicancia de conocer un poco acerca de los antiguos dioses o deidades radica en el hecho que podemos en pleno siglo XXI encontrarnos con los vestigios de ellos e identificarlos fácilmente. Hoy, Dagón o Dagán. Usted ve una fotografía del dios pez que cayó y se partió enfrente del arca del pacto. Cuando los filisteos, si no mal recuerdo, ellos robaron el arca del pacto y se la llevaron, la robaron para ellos, el arca del pacto del pueblo de Israel, y el dios Dagón la pusieron enfrente del dios Dagón, y el dios Dagón se inclinó ante el arca del pacto 2 o 3 veces. Eso lo vamos a leer hoy. Usted ve la fotografía aquí. Tenía la mitad del cuerpo, era un pez, la figura de un pez, la mitad del cuerpo, y la otra parte era la figura de un ser, de un hombre. ¿Entiende? Eso es lo que adoraban los filisteos al dios Dagón, y también los sacerdotes de Babilonia, la nación de Babilonia. Abajo dice: deidad filistea. Normalmente se admite que el nombre Dagón es una forma diminutiva de un término coloquial derivado de la raíz dag semítica y significa pez pequeño. Eso significa Dagón, pez pequeño. Por consiguiente, el nombre indica un dios en forma de pez. Esto también lo sugiere la Biblia cuando, hablando del dios Dagón, al que rindiendo culto en el templo de Asdod. Primera de Samuel capítulo 5 del 1 al 7. Asdod o Asotó, ese es del Antiguo Testamento, de acuerdo con la interpretación más probable, tenía cara y manos, y una parte de su cuerpo era parecida a un pez, el tronco de Dagón. Versículo 5. Vamos a abrir Primera de Samuel capítulo 5 versículo del 1 al 7. Primera de Samuel 5 del 1 al 7. Ahí vamos a poder ver la historia de quién era este dios llamado Dagón. Y poco a poco vamos a ir desarrollando hasta llegar a la Iglesia Católica, y para ver en la Iglesia Católica por qué adoran al pez Dagón o al dios Dagón. Yo nunca he visto eso. Sí, vamos a verlo, usted se va a sorprender. En las iglesias yo nunca he visto adorar a eso. Va usted a ver, hermano. Primera de Samuel capítulo 5 versículo del 1 al 7. Está disfrazado. Del 1 al 7. Primera de Samuel capítulo 5 del 1 al 7. Sí, está en el Antiguo Testamento. Dice así. Todos lo tenemos. Primera de Samuel del 5 al 7. Primera de Samuel capítulo 5 versículo del 1 al 7.
Dice, 5, 1 Samuel 5. Capítulo 5, versículo 1 al 7. Samuel tiene dos libros, 1 Samuel y 2 Samuel. Dice, del 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Miren, la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Miren qué interesante. Entonces, los filisteos, estos filisteos capturaron, raptaron, robaron el arca del pacto, el arca donde estaban los dos querubines, uno abrazando al otro en el arca del pacto. Usted ve la fotografía en el estudio. El arca del pacto. A ver, ¿alguien me puede decir qué se encontraba en el arca del pacto? Sí, la vara de Aarón. La vara de Aarón. El maná. El maná y los 10 mandamientos. Las tablas escritas por Dios en el monte Sinaí, dadas al pueblo de Israel por medio de Moisés, estaban en el arca del pacto. Entonces, mire qué interesante. Ahí muestra algo poderoso, algo de glorioso de parte de Dios. Cuando el arca del pacto es entrada, es metida dentro de la casa o del templo de Dagón, de este dios pez, un dios pez, mire, Dagón se inclinó delante del arca del pacto. Dice la Biblia que estaba delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Cuando los filisteos llegaron al otro día y llegaron al templo a ver, Dagón estaba tirado enfrente del arca del pacto, dándole que como gloria, reverencia al arca del pacto. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque no hay Dios mayor, no hay Dios más grande que nuestro Dios. Y la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. El arca del pacto es sagrado por mandamiento de Dios. Divino. Se encuentran divino, por un acto divino, se encuentran ahí 3 cosas divinas de parte de Dios. La ley de Dios, se encontraba el maná, que es un milagro, el alimento del cielo. Entonces imagínense, y la vara de Aarón. Entonces los filisteos, cuando llegaron, vieron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Mire, 2 veces. Es la segunda vez de nuevo que Dagón, el dios pez, se inclinó delante del arca del pacto, del arca de Jehová. Mire qué interesante. 2 veces. Y luego, ¿qué dice? Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mire, ahora ya no estaba solamente postrado, sino que también estaba, ¿qué? Sin cabeza. Las palmas y la cabeza estaban voladas por ahí. Imagínense. Eso le estaba demostrando el poder de Dios. El poder de Dios. Que el poder de Dios era más grande que cualquier paganismo, que cualquier dios pagano. Mucho más grande que cualquier dios. Entonces mire, el 5. Por esta causa los sacerdotes del Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Mire, la mano de Dios, la maldición cayó sobre esta nación de Asdod, de los filisteos, y todo mundo comenzó a tener tumores, dice. Comenzó a tener los destruyó y los hirió con tumores, con enfermedades. ¿Por qué? Porque habían robado el arca del pacto primeramente, y segundo, lo habían metido en un lugar impuro, un lugar pagano de un dios. Imagínense, un templo pagano de un dios pagano. Por eso Dios empezó a castigarlos.
y empezó con su Dios. Entonces, para que vea, aquí es uno de las primeras pocas veces que se puede ver al dios Dagón, al dios pez. Vamos a ir a nuestro estudio entonces. En el tercer párrafo que vemos en el estudio de la página 2 dice: del texto recibido parecería que también tenía pies, aunque la edición de Steve da a este punto una lectura diferente. En la traducción griega, esta frase se muestra con las características de tener un aspecto de brillo pulido. La descripción de la Biblia coincide con la que puede verse con las monedas de varias ciudades filisteas o fenicias. En la mayoría de ellas, Dagón se representa como una figura compuesta. La parte superior del cuerpo es humana y la inferior es de pez. De ello parece deducirse que Dagón era un dios pez, hecho que no nos sorprende en lo más mínimo, puesto que parece haber sido la deidad principal de las ciudades marítimas. Página 3. Tales como Asdod o Gaza, los lugares originales se supone que están enterrados bajo las dunas de arena que corren a lo largo de la orilla. Ascalón y Arvad en los monumentos y también probablemente en el culto popular. Dagón está asociado a veces con una deidad hembra, también medio pez, Derceto o Artagatis, a menudo identificados como Astarte. Mire, usted ve aquí los sacerdotes también de Nimrod, los sacerdotes de Babilonia, cómo ellos se vestían. ¿Cómo usted ve la fotografía? Con un manto de pescado. Con un manto de pescado. Los sacerdotes paganos del dios Dagón y también los sacerdotes paganos de Babilonia se vestían con una vestimenta representando al pez. Mire qué interesante. Usted puede ver aquí a los sacerdotes cómo se visten de peces mientras hacen sus ritos a sus dioses. Ellos son los sacerdotes. Dice el estudio, sacerdotes persas de Oanes Nimrod. Mire, adorando al dios Nimrod con vestimentas, ¿cómo se llama? De pez, en forma de pescado. Hasta tiene la cabecita ahí, hasta la boca del pescado termina al final, usted ve. Interesante, ¿no? Uh-huh. Y todo esto es arqueología. La gente, los grandes arqueólogos, excavadores han encontrado estas pinturas, han visto que es real verdaderamente. Los antiguos persas, todas las naciones paganas adoraban a estos dioses paganos. Persas, babilónicos, ¿cómo se llama? Filisteos, que son los antiguos. Imagínense. Abajo usted ve, origen de la Mitra, sacerdocio de Oanes Nimrod, origen del mito Meroveo, hijo del dios pez. Mire cuántos nombres raros, hijos del dios pez. Todos los estudios están de acuerdo, por tanto el nombre como el culto del Dagón se importaron de Babilonia. Las cartas de Tel el Amarna, aproximadamente en 1480 o 1450 a.C., que han aportado los nombres de Yamir Dagán y Dagán Takala, gobernadores de Ascalón, dan testimonio de la antigüedad del culto a Dagón entre los habitantes de Palestina. En pocas palabras, esto es un acto histórico, un hecho histórico. Estas cartas de este gobernador, esta persona, dan testimonio verdaderamente de que se hacían los cultos al dios Dagón. Esta es parte de la historia, a un dios Dagón en Palestina. ¿Sí saben dónde están los palestinos? Los palestinos que pelea con los judíos, la guerra palestina que hay ahora, allá en el Medio Oriente. Los palestinos son árabes, que son los que están peleando territorio con Jerusalén. Colindan y frontera con Jerusalén. Abajo, sabemos por la Biblia que la deidad tenían templos en Gaza. Jueces 16, 21 al 23. Vamos a ir a Jueces 21
al 23. Vamos a ver cómo también tenían en Gaza, había, ¿cómo se llama? Templos de Dagón. Jueces está, luego de Samuel que leímos, está atrásito, si no mal recuerdo. Atrás de Samuel está Jueces. Crónica está. Primero a veces. Jueces. Jueces capítulo 16, versículo 21 al 23. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raptado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Han oído que dicen en las noticias la franja de Gaza? En las noticias del Medio Oriente que en la franja de Gaza murieron 100 personas o 20 personas por tanto terrorismo. Pues ¿qué pasa? Esa franja de Gaza existe hasta desde los tiempos antiguos de los jueces. Aquí en esta historia cuenta cuando Sansón fue llevado y fue amarrado. Sansón fue capturado, se dejó engañar por Dalila, le cortó el cabello, ya sabemos la historia. Dalila era una filistea, y entonces fue llevado preso Sansón, y estando preso Sansón, ¿qué pasó? Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos para ponerlo a trabajar, lo encadenaron para que moliese en la cárcel. Y dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raptado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Mire, los filisteos, los príncipes de los filisteos comenzaron a hacer sacrificios, adoración al dios Dagón, diciendo: qué bueno, por fin nos dio a nuestro enemigo hebreo Sansón, que es nuestro enemigo, gracias a nuestro dios Dagón. Para que usted vea que desde ahí, desde los libros de Jueces, ya existía ese dios Dagón pagano. Ahora vamos a ir al estudio que dice, y Asdod, 1 Samuel 5, 1 a 7, eso no necesitamos leer, pero dice: suponemos que existieron estanques igualmente en otras ciudades filisteas. El culto a Dagón parece que se había extendido incluso más allá de los confines de su confederación. El testimonio de los monumentos es positivo para la ciudad fenicia de Asvad, más aún el libro de Josué menciona dos pueblos llamados Bet Dagón. Mire, había incluso pueblos, incluso ciudades que se llamaban, por ejemplo, esta ciudad se llamaba Bet Dagón. Le ponían el nombre de su dios. El nombre de su dios le ponían a las ciudades, imagínense. Uno en el territorio de Judá, Josué del 15 al 41. Josefo también habla de un Dagón. Josefo es un historiador judío y él habla de un, ¿cómo se llama? Fabio Josefo. Habla del mismo Dagón, del mismo dios pez. Dice, más allá de Jericó, todos estos nombres, dice, son, primero dice, más allá de Jericó, Antic, Hud, el siglo X, el siglo XIII, el 8 al 1 de Bel, Hud, 1, 2, 3, eso es Judías o, déjame ver, Judas, 1 al 3, 2 al 3. Todos estos nombres son anteriores a la conquista israelita, y a menos que los derribemos de Dagán. Dagán, recuerde que Dagán es lo mismo que Dagón. Dan testimonio de una amplia difusión del culto de Dagón a lo largo de Palestina. Este culto se mantuvo por lo menos en ciertas ciudades filisteas hasta los últimos siglos antes de Cristo. Este era el caso de Asdod. El templo de Dagón que estaba allí fue quemado por Judas Macabeo
Eso está en Primera de Macabeos 10 al 84. Eso usted no lo va a encontrar aquí porque nuestra Biblia no tiene Macabeos. Eso está en el libro de la Biblia, en la Biblia católica que tiene Macabeos, ¿ok? Pero eso Uno de incluso los está libros apócrifos. uno de los libros apócrifos que habla de historia también. En Macabeos 10:84 está hablando también del dios Dagón, que destruyeron el templo del dios Dagón. Los judíos en el tiempo de Macabeos destruyeron el templo del dios Dagón. Vamos a ir a la página 4. Usted va a comenzar a ver aquí por qué en la Iglesia Católica Romana también se adora al dios Dagón o se representa al dios Dagón disfrazadamente, pero sí se representa claramente cuando usted lo estudia y lo ve. Dice el cuadro, al contrario de los Baales, que entre los cananitas eran deidades esencialmente locales, Dagón parece que era considerado por los filisteos como un dios nacional. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 10:10. Vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo 10:10 para poder ver cómo este dios pez. Primera de Crónicas capítulo 10:10. 10:10 dice: y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, mire qué hicieron de Saúl. Pusieron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón. ¿Alguien se recuerda quién es Saúl? El primer rey El primer rey de Israel. de Israel. Cuando los filisteos derrotaron al pueblo de Israel en las manos del rey Saúl, se acuerda que Dios se apartó del rey Saúl, se apartó de él, lo dejó, lo desahució. Por desobedecer. Sí, por haber desobedecido a Dios. ¿Y qué pasó cuando Saúl fue a la guerra, la última guerra que él tuvo? Dios no estuvo con él. Muchos judíos murieron en esa guerra contra los filisteos, y el rey Saúl murió. Y mire qué hicieron con la cabeza del rey Saúl. Los filisteos la agarraron, dice el 11, y oyendo todos los de Jabes de Gadán lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron 7 días. Pero la clave es el 10. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Miren, el templo de Dagón, perdón, no Dagón, Dagón. Entonces, para que usted vea un dios nacional en el libro de Crónicas, usted puede ver como este dios pagano de los filisteos. Ahora usted ve las fotografías. Vamos a ir al estudio que dice las fotografías. Usted ve las fotografías aquí. ¿Qué es lo que tiene ¿cómo se llama? El papa en la cabeza? La mitra. La mitra, representando la misma vestimenta, pero la mismita, que la más claro ni el agua. La mismita vestimenta de los sacerdotes paganos del dios Dagón. Usted ve al lado que hay un sacerdote con barba larga, en una pintura blanco y negro, y cómo está en la cabeza. La mitra representa la boca del pez, que está así. Está representando la boca del pez. Usted ve claritamente. Incluso ¿cómo se llama? Lo que le cuelga en la cabeza, los trapos de aquí, de la mitra, que le cuelga en la cabeza del papa, también está representando lo que la cola de los peces, que representa que cae por la espalda de los sacerdotes babilónicos. Para que usted vea que hasta la vestimenta de los sacerdotes católicos y de todos estos romanos católicos, los papas, los cardenales que usan la mitra y los sacerdotes, es igualita y representan al dios Dagón, al dios pez. Todo tiene que ver. Usted ve abajo cómo dice: ¿cómo pueden estos papas, cardenales y sacerdotes hacer memoria y representación del dios Dagón por medio de sus vestimentas,
ya que las mitras de sus cabezas son las mismas de sacerdotes paganos de la antigüedad. Esta es una muestra clara de que el catolicismo es pagana y destructiva. Usted ve entonces aquí el Papa de nuevo, abajo en la fotografía de abajo, ve otros sacerdotes paganos, cómo se vestían del vestimenta de un pez. La cabeza era la boca de un pez, también con mitra. La misma mitra que usan los sacerdotes católicos. Para que vea cómo todo eso es la misma cosa. Página 5. A él atribuyeron su éxito en la guerra, le dieron gracias con grandes sacrificios, ante él se regocijaron por la captura de Sansón. Eso está en Jueces 16:23, ya lo habíamos leído. A su templo llevaron los trofeos de sus victorias, el arca, 1 Samuel 5, el 1 al 2, ya lo habíamos estudiado. La armadura y la cabeza de Saúl, 1 de Samuel 31, al 9 al 10, y primera de Crónicas, ya lo habíamos estudiado, el 10 al 10. Un semirrelieve de bronce de trabajo asirio fenicio también sugeriría que Dagón tenía una función prominente en las doctrinas de la muerte y la vida futura. Entonces, para que usted vea, aquí usted ve una fotografía que puse. Así como el Papa se presenta al pueblo, usted ve, es como si fuera un sacerdote, ¿cómo se llama? Pagano, de Babilonia y adorando al dios Dagón. Es la misma cosa. Cuando un sacerdote católico se para, simbolizando con la cabeza la mitra, la vestimenta, la misma vestimenta que los sacerdotes paganos usaban en la antigüedad. Para que vean. Abajo. Cada vez que un sacerdote cardenal o papa se para en los púlpitos de las iglesias católicas, no se está representando nada del cristianismo, y sí está representando al dios Dagón o al dios pez. Ahora en lo azul. Acerca del ritual de su culto, poco puede recogerse o de los documentos o de la escritura. Los acuerdos detallados para devolver el arca, 1 Samuel 5 al 6, puede haber estado inspirado más por las circunstancias que por cualquier ceremonia del culto o del culto a Dagón. En esta fotografía vemos al Papa Juan Pablo con la mitra representando al dios pez, pues todos los símbolos y todo lo que hay en el catolicismo, todo es pagano. Todo, absolutamente todo es pagano. Página 6. Amén. Dice: solo conocemos por los autores antiguos que por las razones religiosas, la mayoría de la gente siria se abstenía de comer pez. Mire qué interesante. La mayoría de los sirios antiguos y de la gente, la mayoría, no comían pez. ¿Por qué? Porque su Dios era un pez. Mire la ignorancia. La ignorancia es como los hinduistas, los hindús en la India, no comen la vaca porque creen que es la suegra, o creen que es la mamá, o creen que o el toro es el papá. Usted sabía eso, ¿no? Que en la India se acuesta una vaca en medio del camino y ellos prefieren esperarse un rato hasta que se levante la vaca. No la quitan. O si se hacen un lado, tratan de hacerse un lado y pasar. Porque para ellos existe la reencarnación. Cuando una persona muere, para ellos reencarnan. La persona, si fue buena aquí en este mundo como humano, reencarna en un animal, pero un animal no sufriente. Por ejemplo, para ellos, por eso es que ellos dejan a la vaca, porque la vaca para ellos no sufre, porque no la matan, no comen vaca, entonces no comen carne de res. ¿Qué pasa? Si una persona que murió aquí para ellos fue una persona mala, reencarna en un puerco, por ejemplo, en un cerdo, o reencarna en una cucaracha o en una mosca, es lo que ellos creen. Un animal impuro, sí, es lo que ellos creen. Pero si, por ejemplo, si la persona de aquí que era buena, era una persona humilde, que era amorosa, para ellos dice que reencarna en un animal fuerte, bonito, como un tigre, un león, según ellos. Mire hasta dónde llega la ignorancia de los hinduistas.
Pues así estaban los sumerios, no los sumerios, perdón, así estaban los asirios, los sirios. La gente no comía pez. ¿Por qué no comía pez? Porque su dios era un pez, el dios Dagón era un pez. Entonces no comían pez los sinvergüenzas. Mire, dicen, no, nos abstenemos a comer pez porque porque nuestro dios es un pez. Para ellos era la mitad pez y la mitad humano. Tiene que hacer un estudio también acerca de la carne que prohíben comer los viernes los cristianos. Los católicos, ¿no? Los católicos, que no solamente comen, sí, vamos a hacer ese estudio también. Que solamente, Nada más. eso es en la Pascua, ¿no? Para la paz. En la Pascua, que solamente se come pescado, cosas marítimas, porque si usted come, incluso hace camarón, porque si usted come carne, usted está pecando contra Dios. Una barbaridad también, barbaridad. Pero bueno, vamos a hacer ese estudio también. Usted ve en la fotografía, adoración pagana al dios Dagón. Uso de la mitra de los antiguos sacerdotes paganos en honor al dios pez, Dagón. Falso salvador. Usted ve aquí las fotografías que ya habíamos visto algunas. Los sacerdotes, los papas, todos se visten con la mitra, representando al dios pez. La mitra es la boca del pez, así como se vestían los sacerdotes paganos. En la foto superior a la izquierda, un sacerdote Dagón llevando puesta su mitra, rociando agua bendita. También ellos hacían la misma cosa. Los sacerdotes paganos que se vestían no solamente de la mitra con la cabeza del pez o el cuerpo, la vestimenta de pez, sino también ellos rociaban agua bendita, la misma costumbre que la Iglesia Católica, rocía agua para todo el mundo en la cabeza. ¿Entienden? La misma costumbre. La foto en el lado derecho muestra a dos sacerdotes de Dagón rociando agua bendita mientras están mirando hacia arriba. Es a un símbolo egipcio de adoración al dios Sol. O sea que, como habíamos hablado hace 2 semanas, o hace una semana, que también se adora al Sol. ¿Se acuerda? Al Sol y a la Luna. Abajo, podemos ver claramente cómo la Iglesia Católica Romana no tiene nada de santa. Solo idolatría y paganismo. Venera, adora, rinde culto a todos los dioses paganos y antiguos del mundo, pero menos a nuestro verdadero Dios. Entonces la Iglesia Católica está mezclada de paganismo. No solamente se mezcló con el paganismo de Grecia, no solamente se mezcló con el paganismo de Roma mismo, sino también de Babilonia, del paganismo de los asirios, del paganismo ¿cómo se llama? De los filisteos. Todas esas naciones, todo heredó la Iglesia Católica. Por eso le llaman la madre de las rameras, que ha fornicado con los reyes de la tierra. No solamente se ha prostituido económicamente o políticamente, sino también, y lo peor, se mezcló espiritualmente. Prostituyó espiritualmente la palabra de Dios. Porque usan el nombre de Jesús, usan partes de la Biblia, solamente lo que les conviene. Pero lo demás están totalmente corrompidos. Nada de esto es bíblico. Adoran a todos los dioses paganos y falsos, pero menos a nuestro verdadero Dios. ¿Entienden? De cristianismo no tienen nada. Lo único que tiene el catolicismo de cristiano es el título, que se dicen ser cristianos. Pero ahí de en fuera están más paganos, idólatras, brujos, satánicos, melancólicos, alcohólicos. ¿Entiende? Católicos. Y imagínense, Dios tenga misericordia y hay que seguir orando, y no solamente orando, sino predicando a esa gente para que salga de esa falsa doctrina. Usted ve las fotografías de abajo, también como ¿cómo se llama? Ellos hacen como un casco que usaban los sacerdotes católicos también eso es paganismo. Vamos a ir a la página 7. ¿Y qué dice un texto bíblico? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Está bien claro que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué usted entiende con eso? ¿Qué usted entiende? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es afrentar? Afrentar es ridiculizar.
Afrentar, se puede usar como ridiculizar. Sí. O también faltar, ¿cómo es? Afrenta su cabeza. Sí, faltarse el respeto, como decir a sí mismo, porque se está ofendiendo a sí mismo. Entonces está claro, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 4. Y mire, ellos no cumplen nada de la palabra. La Biblia está bien claro, que todo varón que orare o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza o confronta también, confronta. Y imagínense, esos sacerdotes católicos no les importa la palabra de Dios. Ellos se cubren la cabeza con mitras, representando al dios pagano del pez. No les importa. Y usted ve a mano derecha, usted ve claramente toda la evolución de las mitras papales. Cómo era la mitra primera, tipo como un pico, después fue redondita como un casco, después todas las deidades paganas. Mira aquí, en las mitras diferentes. De toda muela. ¿Cómo? En forma de muela. Una en forma de muela. Todas las mitras diferentes. Una como picudas así. Una más picudas, otra más ovalada. Mire, todas las mitras papales. Entonces, abajo dice, el sumo sacerdote del culto a Semiramis portaba una mitra como símbolo del dios Dagón, que ya lo habíamos visto. El dios pez. Este dios Dagón aparece mencionado en la Biblia, 1 Samuel del 5:1-7, ya lo estudiamos, como un dios pagano y demoníaco, al que rindiéndole culto en el templo de Asdod. En demonología, Dagón ocupa la segunda categoría de la jerarquía infernal. Mira, en demonología, en estudios de demonología, Dagón ocupa la segunda categoría de la jerarquía infernal. Y eso es lo que adoraban los filisteos, a un demonio, un pez, mitad pez y mitad humano. Y los sacerdotes se vestían con las mismas mitras con la boca del pez. Abajo, la triple tiara, símbolo pagano del culto al sol, Lucifer. Usted ve que también los sacerdotes babilónicos usaban ¿cómo se llama? Este casco que usaron los papas antiguos. No solamente imitaron la mitra, sino también como casco, que es mitra también para ellos, pero es redondo. ¿Usted ve que es redondo? También lo usaban los paganos sacerdotes. Y usted ve al lado, a mano derecha, usted ve el sacerdote babilónico con la misma mitra redonda como el casco. El mismo sacerdote pagano, es lo mismo que está usando la Iglesia Católica. Y usted ve incluso hasta la colita esta que le cuelga por atrás de la espalda, esos como trapitos. ¿Cómo se llaman? Eso no sé cómo se llaman de la Iglesia Católica. Que le cuelgan a los sacerdotes, a los papas. Esos como trapitos por la cabeza, le cuelgan dos. Usted ve aquí, también a los sacerdotes babilónicos, mucha coincidencia, ¿no? Los sacerdotes babilónicos también le colgaban aquellos trapitos por detrás de la espalda. Tiene que tener su significado eso. Sí, todo eso. Bueno, estamos viendo el significado que era ¿cómo se llama? Del dios Dagón. Abajo usted ve también a Krishna. Krishna en la religión hindú también viene con el mismo casco, la misma mitra que usan los papas. Abajo, todas las vestimentas y mitras que usan los sacerdotes son paganos, simbolizando al dios pez que se adoró en las antiguas naciones, Babilonia, filisteos, asirios, moabitas, todos adorando al mismo dios pagano. Y la Iglesia Católica con su vestimenta hace la misma paganería. Amados hermanos, espero que les haya gustado estos estudios que son de bendición. La próxima semana estaremos hablando acerca del significado de la persignación y otros símbolos satánicos como el tridente. Amén. La semana pasada vamos a hacer eso. Vamos a hablar a estudiar eso. Acerca de, ¿cómo se llama? De persinarse. Usted sabía que cuando éramos católicos nos persinábamos. Vamos a ver el simbolismo de eso, el paganismo, y eso no es de Dios. Persinarse, jamás usted va a ver a Pablo que se persinaba, jamás usted va a ver a Timoteo persinando a Juan, jamás.
o dándole la bendición a la gente, haciéndole el símbolo de cruz. No, la cruz, la Biblia es bien claro, la cruz es un símbolo maldito. La Biblia dice porque Jesucristo fue colgado y se hizo maldito por nosotros, tristemente. Porque la cruz ni siquiera es un símbolo judío. La cruz es un símbolo pagano romano. ¿Entiende? Y no quiere decir que porque Jesús murió en la cruz se hace perfecta y divina. No, nada que ver. Jesucristo es nuestro divino. Jesucristo es lo que nos salvó, no la cruz. Incluso en lo personal, lo mío, no estoy haciendo doctrina ni para que lo crean como yo lo creo. Pero en lo personal, en lo mío, es una mala interpretación desde siglos atrás representar a la cruz como cristianismo, como un símbolo cristiano. Porque en lo personal, vuelvo a repetir, en lo personal, lo mío, yo pienso que el cristianismo no puede simbolizarse por medio de una cruz donde nuestro Señor murió, donde nuestro Señor dio su vida. Yo creo en lo personal. Pero para mí el único, la única representación del Dios o de Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. Es lo que representa el cristianismo en la tierra, el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, ya sabe, la próxima semana vamos a estudiar acerca del simbolismo de persignarse, qué significa el persignarse, y también el tridente. ¿Han oído del tridente? Nosotros lo llamamos bielgo, como bielgo, pero el tridente. O sea, como un trinche que es. No sé cómo le llaman. Y también vamos a hablar también de un bastón, un bastón así como... Del pastor. Como de pastor, así también eso. Solo que vamos a hablar de muchos simbolismos, pero la próxima semana entonces. Esta semana fue acerca del dios Dagón. Entonces, espero que podamos estar la próxima semana. Amén. Mi Dios, mi Padre, te agradecemos por esta noche, te agradecemos, mi Dios, por este estudio. Bendito seas, Dios de Israel, de Abraham, bendito seas, Padre amado. Te glorificamos, te exaltamos como único Señor y Salvador. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas, líbranos de todo mal, danos la fuerza necesaria para poder seguir luchando, saliendo adelante en nuestras vidas. Padre amado, toca a todos aquellos católicos, mi Dios, que necesitan de tu palabra, que necesitan obedecer tus mandamientos, que necesitan salir de la Iglesia Católica Romana para que puedan ser salvos, necesitan dejar la idolatría. Aquellos católicos, mi Dios, así como nosotros fuimos una vez católicos y nos abriste los ojos, nos abriste nuestro entendimiento, nos diste la luz de tu palabra. Pedimos también que todos aquellos, mi Dios, millones de católicos que siguen engañados, como también estuvimos nosotros en el pasado, que ellos siguen viviendo en la idolatría, en la ignorancia, mi Dios, tócalos, conviértelos. A todos aquellos que nos ven, que nos visitan, mi Dios, que puedan encontrar la paz, la alegría, la felicidad en Cristo Jesús. Solamente en ti, mi Dios, encontramos la paz, la alegría y la felicidad. No hay ningún Dios pagano que pueda traernos esa paz, ni un Dios Dagón que pueda traernos esa paz. Padre, te agradecemos de todo nuestro corazón por este estudio, por el estudio, mi Dios, acerca de la adoración del Dios Dagón o el Dios Pez dentro de la Iglesia Católica Romana. Te doy gracias, mi Dios, por este estudio en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Amén y amén.